Gracias. De nuevo, disculpas por el pequeño retraso. Hemos efectivamente cambiado de navegador, como decía Martí, y ha funcionado mucho mejor. Tengo dos noticias para vosotros, una buena y una mala. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? ¿La buena? La mala. Es viernes por la tarde, tener en cuenta las circunstancias. Las coordenadas espaciotemporales es importante tenerlas en cuenta. ¿La mala, seguro? ¿Sí? La mala. La mala es que lo que voy a explicaros durante pocos minutos no se ha aplicado todavía en ninguna firma jurídica del mundo. Por lo tanto, estamos experimentando, vais a ser partícipes de un laboratorio donde quien sea capaz de aplicarlo tendrá una ventaja competitiva muy avanzada en el mercado de los bufetes o de los abogados. La buena es que se ha aplicado, pero no en las firmas jurídicas. Por eso lo he titulado La holocracia, una nueva forma, una forma incierta de futuro de organizar los despachos, donde se está aplicando, está teniendo resultados absolutamente satisfactorios. De hecho, parte de algo tan simple como el concepto de felicidad. Tan simple, tan prosaico, tan excelso, como el concepto de felicidad. Contradictorio, pero en cualquier caso, algo a lo que aspiramos todos, y lo que intenta la holocracia es configurar los recursos necesarios en la organización, en cualquier empresa, por lo tanto, también en las firmas jurídicas, para que cada una de las personas que están allí encuentren sus propios objetivos, los busquen, los encuentren y los alineen, además, con la organización que toma entidad propia. Es decir, ya no se habla solo de persona jurídica en la holocracia, sino que se habla de persona jurídica con objetivos propios. Y ahí está una de las grandes diferencias de la holocracia. Hasta ahora, tradicionalmente, el modelo de un despacho de abogados, de una firma jurídica, ha sido muy parecida a la réplica que encontramos en la naturaleza, que es una sociedad de primates. En realidad, la sociedad de primates, luego veremos las características, pero se basan en líderes, o en líderes, que luego veremos qué características tienen, y toda una serie de personas que, debajo de esos líderes, realizan funciones. Los equilibrios entre ellos se producen a través, luego también lo veremos, del poder. Por lo tanto, la naturaleza, de hecho, no ha hecho nada más que darnos un ejemplo, que mostrarnos el camino desde hace muchos años para organizar, para estructurar las empresas y las firmas de abogados. Por otro lado, tenemos que, si hablamos de poder, hablamos de filosofía, es decir, ¿qué es lo que distingue a una manada de primates, a un grupo de primates, a la sociedad, a la estructura, a las relaciones entre los primates? El poder. El poder es lo que estructura, lo que vertebra las relaciones entre ellos. Y el poder viene determinado, lo irroga la fuerza física. En el caso de los despachos, en el caso de las empresas, y especialmente de los despachos, lo irroga, tienes poder por dos razones. Una, porque tienes recursos materiales, porque eres dueño, propietario de los recursos, y dos, porque tienes posibilidad de captar esos recursos, que en realidad no deja de ser una derivada de lo primero. O ya los posees, o eres alguien que tiene una gran capacidad o una gran expectativa de conseguir esos recursos, captación de clientes, desarrollo de negocio. Esa es la filosofía de una sociedad establecida alrededor del poder. El segundo gran bloque de esa filosofía es que tú, como líder de la manada, eres capaz de distribuir, de otorgar más o menos poder a quien tú crees que es merecedor de ese poder. Por lo tanto, esas son las características subyacentes en la filosofía de un despacho de abogados tradicional. Después de la filosofía o de la corriente esta subterránea, vemos que es estructura, que toma una estructura. Toda filosofía, toda corriente de ideas, estructura, es capaz de modelar una estructura, una configuración, un modelo. Y ese modelo es el piramidal. En los despachos actuales se basa la estructura, se define, se dibuja como una pirámide, donde hay una relación de arriba a abajo. Los de arriba tienen esa característica de ir otorgando, distribuyendo poder hacia abajo y decidiendo, y los que están en la capa de abajo de la pirámide
tienen la posibilidad de ir ascendiendo hacia el vértice a medida que van cumpliendo una serie de requisitos o parámetros impuestos desde arriba. Por lo tanto, hay una circulación, como si fuera una autopista de 2 carriles, de arriba hacia abajo. Tanto es así, o el extremo es que los que están abajo, o en los grandes despachos, hay una expresión anglosajona que se llama o subes o te vas. Al final, up or out. Por lo tanto, aquí vemos que en el extremo es una gran circulación de arriba a abajo y hay barreras que si no traspasas porque no cumples los requisitos establecidos desde el poder, te vas. Aparte de la configuración, hay una dirección. Hemos hablado de una filosofía, hemos hablado de una estructuración piramidal y hay una dirección. Esa dirección es lo que se llama una dirección estática. Dirección estática en el sentido de que la estrategia, la dirección consiste en anticipar lo que pueda ocurrir en 1 año, en 2 años, y ir definiendo los recursos necesarios para esos objetivos. Hacemos una foto y vamos intentando cumplir esos objetivos. Eso es una dirección estática porque en realidad parte de una foto fija. Y por último tenemos que las decisiones se toman por algo que parece realmente bueno y que produce a veces consecuencias nefastas, en 2 sentidos. El consenso. Las decisiones en los despachos sabemos que derivan del poder y a veces, o más o menos veces, se modulan con la petición de consenso. A priori parece el consenso bueno, parece algo que tiene que ser aconsejable en una firma jurídica, pero el consenso, según la holocracia, tiene 2 grandes dificultades. Cuando tenemos que alcanzar el consenso en demasiadas cosas, se entorpece la velocidad de la toma de decisiones. Y número 2, el hecho de pensar que la mayoría o que tomar las decisiones por mayoría son las más efectivas se ha demostrado en muchas ocasiones trascendentes falso. Por mucho que decidamos la existencia de un ente superior aquí, por mayoría, difícilmente es contrastable. Ese sería el ejemplo expresivo de lo que puede pasar en toma de decisiones consensuadas. Por lo tanto, viene la holocracia y también desde un reflejo de la naturaleza nos dice vamos a organizarnos de otra manera y vamos a hacerlo como los insectos, sobre todo como las hormigas, las termitas y las abejas o avispas. Tienen estructuras muy curiosas de organización, no sé si os gusta leer sobre las hormigas de vez en cuando, no sé si tenéis, ¿no? Pero tienen estructuras de organización realmente curiosas. De hecho, hay 2 datos que nos ilustran por qué una sociedad estructurada como hormigas tiene mayor capacidad de sobrevivir, es decir, de adaptarse, que una sociedad basada en el poder, como puede ser la sociedad de primates. En realidad, fijaos que se habla de la extinción de los leones, de los tigres, por la caza mayor, pero se está hablando de extinción de especie. ¿No habréis oído jamás que se estén extinguiendo los insectos? Tiene una capacidad reproductiva que no es casual, que se asocia con su estructura, con la forma de organizar su sociedad. Curiosamente, las hormigas se estructuran en tres grupos, en 3 círculos, ya con términos de holocracia. Uno es la reina está allí, y luego 2 grupos más, un grupo que es una, y luego tenemos 2 grupos más, que son las obreras y el ejército, los soldados. Solo hay 3 grupos. Lo más curioso es que no existe nadie que dé instrucciones. En ninguno de las tres especies de insectos que he mencionado, no hay nadie que esté dando instrucciones. Pero en cambio, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada grupo sabe lo que tiene que hacer y además se comunican entre los círculos, como si fueran círculos de Google, que fuéramos comunicando entre ellos. En realidad, hay unos representantes de cada uno de los grupos que a través de las feromonas que desprenden las hormigas, disculpad, voy a introducirme, ya sabéis que me apasiona el tema de las hormigas, pero hay una química que desprenden las hormigas, que llaman feromonas, como los humanos en realidad, pero también hay las antenas. Por eso se mueven las antenas, porque en realidad conectan, dan instrucciones, son mensajes codificados entre los grupos, no entre los individuos. Eso hace que haya una coordinación sin poder, muy estructurada, solo hace falta observar, un día que no tengáis mucho que hacer, un hormiguero durante bastante tiempo. Es que a mí, de verdad, me atraen las hormigas. Me pongo y las miro y me relaja. En fin, eso cada uno. Entonces, las hormigas se van conectando entre sí, pero por enlaces
de grupos. Hay como unos representantes y dan dando instrucciones y saben, sobre todo, dónde tienen que ir a buscar comida, dónde tienen que ir a guardarla y los caminos para no perderse. Esas serían las 3 instrucciones básicas. Por lo tanto, en definitiva, la holocracia, que es este sistema de autoorganización sin poder, obedece a una filosofía del laissez-faire, del deja autonomía a la gente, porque ya comprobarás si es responsable o no lo es. Si es responsable y le dejas un ámbito de libertad mayor, el ser humano tiende, por responsabilidad, a comportarse de una determinada manera. Si no se comporta así, ya actuarás, ya lo expulsarás de tu círculo. Pero en todo caso, déjale que trabaje, incluso permítele que en tu trabajo, en su sociedad, es decir, en su despacho, dedique parte de su tiempo a lo que quiera. Esto es la holocracia. La holocracia es un concepto que nace en Holanda, en el siglo finales del XIX, en una empresa eléctrica, que luego deviene electrónica, por un ingeniero, filósofo holandés, que piensa o ve que las ideas liberales del XIX, como concepto, ese laissez-faire, ese dejar hacer a la gente, que hayan estructuras planas, que en definitiva cada uno encuentre su sitio, su acomodo en una estructura, dejarle tiempo para él, incentivarle con eso, de alguna manera es un acicate, un impulso a que se sienta mejor en la sociedad y aspire a su felicidad. La felicidad de uno más todo el conjunto provoca que el círculo felicitario contagie a los demás. Y la productividad aumenta, y ahí está la clave de la holocracia. La holocracia viene del griego holos, que es un todo. Holocracia, en definitiva, significa un todo dentro de un todo, como las muñecas rusas. Tiene entidad por sí mismo el holos, es como un átomo, que alrededor circulan electrones. No se entiende el átomo sin el electrón, pero tampoco el electrón sin el átomo. Los dos tienen entidad, pero conjuntamente configuran un electrón que es mucho más poderoso, mucho más, diríamos, real, porque provoca resultados, que un solo átomo sin el electrón, que es incapaz. Y al revés también. Y en eso consiste la holocracia, en implantar, de hecho, mis hormigas. En eso consiste la holocracia. Hablábamos de, siempre que pensemos en términos de sociedad, de organización, hay una filosofía subyacente, que es el mundo de las ideas, que acaba estructurándose, acaba adoptando una forma determinada. Hemos visto que el poder da una relación directa o refleja una estructura piramidal, y la holocracia, que es la autoorganización, la forma, ese círculo, ese ente que supone cada grupo de un despacho, dejarlo que se autoorganice. Eso da un reflejo en las sociedades que son nodos, que serían pequeños grupos de redes conectadas entre sí, los círculos de Google, que en definitiva tienen autoorganización, pero que están conectados con el otro círculo. Ya no es el individuo solo, sino es el individuo dentro de un grupo como todo y además dentro de un grupo mayor. Por lo tanto, en definitiva, ahora veremos un poco más, porque se trata de inspirar, se trata de dar nuevas ideas y preguntarse si serían aplicables a las firmas jurídicas, de la holocracia. Hay una dirección dinámica, en definitiva, en lugar de estática es dinámica, y eso significa que las decisiones o el plan estratégico tiene una importancia muy relativa. Martí Manent antes nos decía, la idea surgió y prácticamente sin plan estratégico nada, casi nada, no hicimos nada y nos pusimos. Es un poco el concepto de holocracia. ¿Tienes una idea? De acuerdo, vamos a discutirla en nuestro círculo, que puede ser, por ejemplo, los abogados de un determinado departamento. Vamos a discutir esa idea, pero vamos a discutirla tomando decisiones no por consenso, sino por consentimiento. La diferencia entre el consentimiento y el consenso es muy sutil, pero tiene gran importancia en la holocracia. El consenso significa que la mayoría han de estar de acuerdo. El consentimiento no busca la mayoría, no busca el consenso de la mayoría, el acuerdo de la mayoría. Busca que delante de una decisión, cuando no haya ningún argumento o razonamiento que impida ejecutar la última idea propuesta, se ejecuta. Y eso significa que aunque no haya consenso, alguien tolera que esté ocurriendo así, aunque no esté de acuerdo. Pero lo expresa, es decir, la opinión expresada de no estoy de acuerdo y este es mi razonamiento, si no cumple los criterios de importancia para variar la primera decisión,
no se tiene en cuenta, pero se integra en la decisión. No se le excluye, no se le aparta, sino que se incluye. Por lo tanto, en esa forma de autoorganizarse, esa toma de decisiones, ese consentimiento toma valor. 4 políticas muy básicas de la holarquía. Ya lo hemos dicho, se estructura en círculos. Se estructura en círculos de tal manera que, por ejemplo, un organigrama clásico del despacho estaría arriba, serían los socios fundadores, el CEO, si es que existe, los departamentos y por abajo todo lo que serían los abogados en sus distintas categorías. Lo que hace la holocracia es decir, ¿por qué ese organigrama? Primero se pregunta eso. Eso obedece a una estructura piramidal, ya lo veis, la base más ancha, el vértice más estrecho. La holocracia dice, vamos a trazar círculos que incluso agrupen distintos puestos de distintas fases de la pirámide. Y los vamos a conectar entre ellos, como las hormigas, los vamos a conectar con 2 enlaces simulando Internet, los links. Los links significan en este caso que hay 2 personas que corresponden, una a un grupo y otra a otro grupo, que están en continua información, en búsqueda de información entre uno y otro grupo. El representante del grupo de arriba es además miembro del grupo de abajo. Y el grupo de abajo tiene otro representante que a la vez está representando a su círculo en el grupo de arriba. Y esos son los nuevos canales de información e intentan que sean los mínimos posibles. En lugar de tener que reportar a la pirámide, que tiene que subir en ascenso la información para luego bajar, por lo tanto son decisiones lentas, muy difíciles a veces de adoptar, se intenta que con los círculos se agrupen nodos de información, que las decisiones tomen de forma rápida y que todos participen en integrar esa información en un único o con un único objetivo, que es la sociedad, independientemente de los resentimientos, de los objetivos individuales de cada uno de ellos. Dicho de otra manera, buscando los objetivos, intentando perseguir los objetivos del grupo, te hace más feliz. Esa es la idea de la holocracia, en definitiva. Si nos vamos un poco en la diapositiva anterior, hemos visto los círculos, los dobles enlace, los roles y las decisiones integrativas. Significa que cada una de las personas que está en uno de los círculos tiene un rol, se le asigna un rol. La holocracia, la ventaja que tiene es que ese rol es asignado por el grupo, no por el poder, no por el vértice de la pirámide, sino cada uno se establece una serie de roles, se llama facilitador a la persona que lo hace en las dinámicas estas de reuniones, se facilita una lista de roles ya determinados y el grupo escoge por la capacidad y competencias de cada uno de los miembros del grupo a quién creen que debe asignarse ese rol. Es curioso analizar las dinámicas un poquito más, los resultados que se desprenden de esas dinámicas, pero podéis hacerlo en la página web que se llama holocracy.org. Ahí en realidad explican todo lo de la holocracia. Otra de las características de estas reuniones, que serían, por eso hablamos de decisiones integrativas, es integrar todas las opiniones. Y otra de las características es que cuando se habla de integración de esas opiniones, se está diciendo en realidad que se está huyendo de los debates. Pensemos qué es lo que está ocurriendo en nuestras reuniones habituales. El tiempo que se pierde discutiendo y debatiendo las decisiones es el grupo de tiempo, o la mayor cantidad de tiempo perdida en esas reuniones. En realidad, tomar decisiones es relativamente fácil y rápido. El problema está en buscar ese consenso y en debatir hasta la saciedad esas decisiones. La holocracia, curiosamente, nos dice no es necesario debatir tanto para llegar a una conclusión. Y lo que hace es intentar que exista, curiosamente, aunque pueda parecer paradójico, el menor debate posible para cada una de las decisiones, para adoptar cada una de las decisiones. Y aún así, integran cada una de las quejas, sugerencias de la gente en esa decisión, siempre cumpliendo ese criterio que no exista ningún razonamiento o argumento más importante para eliminar la primera decisión tomada. Al final hay un facilitador escogido por el grupo, que es el que acaba dirimiendo como un árbitro cuál es el mayor argumento, el argumento más importante. En definitiva,
Aquí está la página web que os comentaba, Holacracy. Ya se está aplicando en empresas, como os decía. Por ejemplo, Zappos es una empresa de Internet que vende online, que vende zapatos y complementos, moda, ropa, y es una empresa que está realmente en muy buena salud y es una de las empresas que ya está aplicando desde hace algún tiempo, poco, pero algún tiempo, la holacracia. No es la única, hay 3 empresas más que están aplicando en el mundo de Internet, que están aplicando este tipo de estructuras planas. Google se está adulterando en la aplicación que empezó siendo parecida a la holacracia, pero en realidad la filosofía subyacente en la holacracia o el concepto obedece a la empresa de startup, Internet. Estructuras horizontales donde la gente pueda organizarse por nodos o grupos, donde haya conexión entre esos grupos para el objetivo común y, en definitiva, cada uno de los miembros tenga poca necesidad de salir del trabajo para sentirse bien. Integrar el trabajo como parte de esa emoción, de esa necesidad de cumplir objetivos en la vida. En realidad, hoy en día, si aparece algún día, si se implanta la holacracia en las firmas jurídicas, no será de forma directa porque sería traumático. Aunque es relativamente sencillo cuando empiezas a investigar la holacracia que se está aplicando en las empresas. Partirá en todo caso de startups jurídicas, como las que hemos visto aquí, por la cultura, por esa cultura más de autoorganización que tienen, y al final esa nube de holacracia quizás va destilando algunas gotas en una firma jurídica. Os animo a que seáis los primeros en implantar la holacracia y, por favor, no dejéis de decirnos qué tal los resultados. Muchas gracias. Bueno, para concluir la jornada, solamente recordar una cifra que se ha dicho aquí, que es que el 95% de los abogados del ICAP ejercen la profesión de manera individual. Vuelvo a incidir en la idea de que el hecho de que ejercer la profesión de manera individual no impide la colaboración con otros colegas o con otros profesionales de sectores afines o que nos puedan ayudar, y que eso también nos puede servir para mejorar y para obtener mayor rendimiento en nuestro ejercicio profesional. Y bueno, ahora simplemente quiero hacer los agradecimientos a todos. Bueno, en primer lugar a vosotros que habéis venido a esta jornada, y os agradezco sinceramente esta asistencia, porque realmente, como os he dicho a la mañana, la primera sorprendida he sido yo. Quizá Jordi no tanto, porque él está más, digamos, más al día del interés de los abogados. Yo era en ese sentido en la virtualidad. Quizás sí que tengo claro que cada vez hay más demanda y más interés, pero no esperaba que fuera tanto, y de hecho vuelvo a repetir que esperamos que el año que viene ya no tenga que quedarse nadie fuera de la jornada. Como no puede ser de otra manera, quiero agradecer especialmente a la asistencia de mis estudiantes del Máster Universitario de Abogacía, que además contamos aquí con los que han acabado la primera promoción. Son para nosotros, bueno, y en concreto para mí, son como hijos, ¿no? Los hemos seguido desde el principio, han pasado todos los avatares que ha supuesto la implementación de este máster, con todas las incertidumbres legales, etcétera, y además con las nuevas tecnologías, teniendo que adquirir las competencias que nos imponían el Ministerio, la ley, las agencias de calidad, lo han pasado todo, lo han pasado perfectamente. Creo que precisamente una de las cosas de Internet, una de las cosas buenas que tiene, que al tener que utilizar más recursos, las personas también nos volvemos más flexibles, y la flexibilidad nos hace más felices. Y esto lo enlazo con la idea de felicidad que ha salido antes. La flexibilidad es fundamental. El encajar y el ser flexibles nos ayuda mucho. Internet creo que lo fomenta. Por lo tanto, gracias a los asistentes. En segundo lugar, gracias a los ponentes. Realmente para mí ha sido una experiencia maravillosa contar bueno, pues con siempre lo digo, ¿no?, el know-how que nos dan, cómo nos explican las experiencias, con qué sinceridad exponen qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que no es fácil a veces. Tenemos miedo, ¿no?, a contar que no nos ha ido bien, y realmente, en realidad, es el miedo que tenemos al fracaso, cuando en realidad
lo único que hacemos es aprender, ¿no? No existe el fracaso, sino las oportunidades de aprender, y ellos nos han dado muestra de ello. Entonces, permitirme que los cite otra vez a todos ellos, porque creo que no puede ser de otra manera. Gerardo Delgado, Ana Marra, Eva Bruch, Carlos García León, Miquel Fortuny, Carlos Guerrero, Martí Manén, Marta Plana y nuestro querido Jordi Estalella. En tercer lugar, agradecer al tercero de los ponentes al cual acabo de nombrar, que es Jordi, la colaboración, al igual que lo he dicho a la mañana, la colaboración, la disposición y el buen hacer que tiene para con nosotros, para con la UOC. Aquí le tenemos mucho aprecio, no solamente porque nos trae aquí a lo mejor, a lo más granado de la sociedad. Él es el más experto en detectar talentos y nos los trae, y en ese sentido no podemos más que darle las gracias. Y por último, daré las gracias al comité científico de la jornada, integrado por los profesores de la UOC y por los miembros que representan la institución del Colegio de Abogados de Barcelona. Muchas gracias a todos y nos vemos en la tercera jornada de abogacía virtual. Gracias.